¿Hace alguna diferencia saber que soy llamado por Dios a servir? ¿Cómo puedo ser un líder si constantemente fallo y me equivoco? En este episodio analizaremos cómo Dios prepara a sus siervos para predicar a otros. También conoceremos un ejemplo vívido de que todos necesitamos de consuelo, sin importar qué tan fieles somos. Esto es Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras, con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Episodio 7. Vivimos de una manera feliz. Segunda de Nefi 3:5. Hola, ¿qué tal a todos? Esta semana tendremos una edición especial de este podcast que va a estar enfocado al liderazgo. Y bueno, vamos a hacer un énfasis en lo que son los llamamientos. Esto quiere decir las oportunidades que tenemos de servir en la iglesia en diferentes áreas. Sin embargo, Adrián, también el liderazgo puede ser cualquier situación en la que estemos a cargo de alguien. Puede ser a veces una cuestión familiar, laboral o incluso hasta una amistad, ¿no?, que tengamos. Y quisiera que pudiéramos tratar de enfocar la misma asignación que tenemos de Ven, sígueme, pero en este tema. Ahora, para poder empezar, Adrián, pues ubícanos dónde estamos en la línea del tiempo ahorita para no perdernos. Pues mira, es muy interesante porque al analizar la línea del tiempo, también podemos encontrar un enfoque práctico de las Escrituras y poder aplicarlas a nosotros mismos. Leí comienza a despedirse de sus hijos. Empieza a dar consejos. Mencionan las Escrituras que antes de llegar a la tumba, él empieza de descender a la tumba. Él comienza a darles un par de enseñanzas, consejos prácticos. Y bueno, esa es una de las características que yo creo que todo líder debe de tener. Los llamamientos no son para siempre. Bueno, a menos de patriarca y 70 para arriba, ¿no? Pero los llamamientos que tendremos la mayoría de nosotros como mortales vendrá con un relevo. Y yo creo que es bien importante que nosotros de alguna manera capacitemos a las personas. O sin decir que nosotros vamos a escoger quién puede ser el sucesor, sí preocuparnos por dar las herramientas o enseñar a alguien más lo que vamos aprendiendo en el camino. Y es precisamente lo que hace Leí. Primeramente y específicamente en este primer capítulo de la lección de Ven, sígueme de esta semana, le habla a su hijo José, el más pequeño de todos. Y entonces él utiliza una frase muy, muy importante que siempre había pasado desapercibida de mi radar en las Escrituras. Y dice: José, que nació en el desierto de sus aflicciones. Muy poético el asunto, ¿no? Muy poético, pero también muy revelador, Eduardo. Uh-huh. Tenemos la costumbre o la práctica de siempre querer estar positivos, de siempre estar eufóricos, siempre estar animando, cuando en realidad podemos llegar inclusive a la depresión por siempre querer tener este ritmo, o sentirnos culpables por no tener esa chispa o esa energía en cada momento. Entonces aquí Leí hace una revelación muy grande. El tiempo que él vivió en el desierto fue un tiempo que sufrió. ¿Y cómo no sufrirlo? Ver a tus hijos rebelarse, ver a tus hijos tratar de matar a los otros. A tu otro hijo. Las divisiones, los problemas en el barco. Lamán, Lemuel con sus familias, sus hijos creciendo a la par que con José, su hijo pequeño, y ver cómo unos se portaban mal, a lo mejor no eran buen ejemplo. Y Leí reconoce que fueron tiempos amargos. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos que aprender que no por vivir el evangelio el Señor nos va a poner en una cápsula y nos va a bendecir perpetuamente. El evangelio también, cuando caemos en pruebas o en aflicciones, es cuando agarramos ese vuelo para arriba lo que verdaderamente nos da velocidad. Y entonces tenemos que aprender esto de Leí. Lo que veíamos en el episodio de no puedes probar lo dulce si no hay amargo, ¿no? Exactamente. Y un verdadero líder sabe reconocer los tiempos como son. Sabe cuando es tiempo de preparar la tierra, sabe cuando es momento de plantar, sabe reconocer que la cosecha no dio fruto y tener que talarla. Entonces yo creo que ese es un enfoque práctico que podemos aprender del marco histórico de lo que está viviendo en este momento Leí, Nefi
y específicamente José. Imagínate tú ser José. Y entonces aquí es cuando Leí habla directamente a él y le dice unas palabras muy bonitas. Mira, para mí los nombres son muy significativos. Tú y yo compartimos algo. Ambos tenemos hijos que se llaman como con nuestros mismos nombres. Uh-huh. Entonces, no es el caso de Leí. A lo mejor era Leí José, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos. Pero en este caso se llama José. Y entonces, curiosamente, José nació en el desierto, ya que las planchas de bronce habían sido traídas por Nefi, por Lamán y por Lemuel. Entonces, quiero creer yo, y esto quiero aclararlo, es de mi cosecha, ¿ok? Leí estudió las escrituras, estudió estas planchas, y ahí pues venían los primeros libros de la Biblia, y seguramente venían las historias de José, el que fue vendido en Egipto, el que fue, pues, le pasaron tantas cosas por sus hermanos. Entonces, probablemente Leí se sintió inspirado a nombrar a su hijo José. De manera que esto sirvió como preámbulo para que vinieran revelaciones muy especiales que vienen en el capítulo. Una de ellas es que Leí le dice a José que habrá un profeta que llevará su nombre y que llevará el nombre de su padre, que será el mismo, que servirá como alguien que traiga la luz al evangelio. Un vidente, dicen, ¿no? Un vidente, exactamente. Y tú me compartías hace poquito el significado de José. El nombre José específicamente significa Dios aumentará. Uh-huh. Y proféticamente, a través de su siervo José Smith, Dios aumentó el conocimiento de la vida de Jesucristo al poder traducir el libro de Mormón. Entonces, creo que fue muy atinada la inspiración que sintió Leí de nombrar a su hijo José. ¿Ok? Entonces ya con esto podemos entrar a uno de los puntos que queremos tratar. José Smith fue escogido por Dios. Leí le enseña a José esta profecía de que levantará un vidente. ¿Qué habrá pensado José Smith, Eduardo, cuando está traduciendo y se reconoce a sí mismo en el libro de Mormón? Es lo que estaba pensando cuando lo estaba leyendo, porque llega a un punto donde es muy claro, ¿no? De hecho, menciona a él, a Oliver Cowdery, y debió de haber sido, para empezar, yo creo que un shock, número uno. Pero después yo hubiera sentido una carga enorme, porque la manera en que lo describe es alguien poderoso para hablar y que va a ser un gran líder, una gran persona, y como que te pone la vara pues bien alta, ¿no? Yo pienso que debe haber sentido una mezcla de un peso, una mezcla de una responsabilidad, pero quiero pensar que también debe haber sentido una inspiración de tratar de hacer mejor las cosas, porque sabía lo que se espera de ellos. En la mañana estábamos hablando con los obispos del Estaca, y un punto que se tocó es: los jóvenes van a hacer lo que se espera de ellos. O sea, si tú ibas a tus jóvenes a una clase y nomás esperas que estén en la clase, pues eso van a hacer, ¿no? Pero cuando tú levantas la vara y les pides que ellos dirijan, que ellos planeen, ellos lo van a hacer, ¿no? Entonces, creo que debió haber sido algo muy benéfico. Ahora, en tu caso personal, ¿qué diferencia ha hecho cuando recibes un llamamiento el saber que viene de Dios? Pues curiosamente, en la iglesia tenemos la cultura y el conocimiento que los llamamientos son dados por Dios, por revelación. Entonces, cada vez que nos dan un llamamiento, hemos sido revelados al líder por Dios, que en ese momento de la vida particularmente ocupamos ese llamamiento o bendeciremos la vida de alguien. Pero te quiero compartir una experiencia que ya he compartido aquí con nuestros amigos del podcast. Recientemente la Presencia de Estaca invitó a mí y a mi familia a que entráramos que moviéramos nuestra cédula a otra unidad para poder apoyar allá. Entonces, particularmente
Cuando el presidente Estaca nos entrevistó a mí y a mi esposa y nos extendió el llamamiento, yo pude sentir el Espíritu del Señor revelándome que era correcto. Significó muchos sacrificios para mi familia el tener que estar viajando 1 hora de ida, 1 hora de venida, estar yendo 2 o 3 veces por semana. Sacrificios que agradezco, y las bendiciones que vivimos gracias a este llamamiento superan por mucho los sacrificios que hicimos. Pero me quiero enfocar específicamente en esto. Y lo compartí contigo en su momento también. Yo sentí una alegría de ser reconocido por Dios, de que Él pusiera mi nombre en la mente del presidente de Estaca para cumplir una asignación. O sea, no el reconocimiento de el hermano Adrián se fue allá, sino Dios me volteó a ver. ¿Y qué diferencia hizo eso en ti, por ejemplo? O sea, ¿en qué te ayudó o cómo fue eso algo determinante? Mira, anteriormente en esta pequeña rama mi papá había servido como presidente de rama. Uh-huh. Y él vive a unas cuadras de mi casa. Entonces, yo no entendía el amor y la devoción que él ponía en el llamamiento. Y yo lo achacaba a otras razones. Entonces, el haberme sentido observado por Dios para esta asignación me hizo entender que probablemente él tuvo el mismo sentimiento. Él tiene 70 y tantos años, yo tengo 40 y tantos. Pero a cualquier edad que tengamos, aún siendo un presidente de diáconos a los 12 años, el hecho de que tu nombre sea inspirado a un líder para servir un llamamiento significa precisamente eso. Dios voltea y te mira y te conoce y sabe que en ese momento es necesario. Entonces, creo que este spoiler que recibe José Smith al ver su nombre, al reconocerse en las Escrituras, fue una vez más volver a ver a Dios cara a cara y estarle dando un mensaje, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que, como tú mencionas, el saber que Dios te tiene en cuenta hace una gran diferencia. Sobre todo porque me gusta mucho el versículo 13 donde dice, y de la debilidad Él será hecho fuerte. Y creo que la primera cosa que uno se le viene a la mente cuando se le llama es yo, ¿no? Y volteas para los lados y seguros. Porque, y la otra persona que puede pensar eso es la esposa, ¿no? Porque ahí sí nos conocen. Decían, o la familia, ¿no? Decía un dicho muy chistoso que detrás de cada gran hombre hay una suegra sorprendida, ¿no? Y yo creo que nuestras debilidades pueden hacernos cuestionar, ¿no? Y es algo que en el caso de José Smith, pues no tenía poca escuela, era muy joven, él estaba con líderes casi siempre o personas más grandes, y él debe haber pensado 1000 cosas, pero el verse ahí en esa escritura debió de haber cambiado para siempre la perspectiva y tener una confianza de saber que sí lo iba a lograr, ¿no? Me llama mucho la atención el versículo 17 que dice, y le daré prudencia para escribir, mas no desataré su lengua. Y bueno, cuando uno lee los discursos de José Smith, uno pensaría que es que fue una persona que hablaba, un orador elocuente. Sin embargo, probablemente no fue así. Eduardo, ¿por qué el Señor nos llama a pesar de nuestras debilidades? Él va a trabajar con lo que hay, ¿no? Pero también hay que recordar el propósito de los llamamientos. A mí me gusta mucho cuando me ha tocado en esos años extender un llamamiento. Me gusta mucho leer la definición que viene en el manual general y dice que el propósito de todo llamamiento es ayudar a la persona a acercarse más a Dios. Y una vez que hace eso, que ayude a otras personas a acercarse a Cristo. Entonces, al final, pues todos vamos a traer nuestro bagaje de crianza, experiencias, personalidad, malos hábitos, todo lo que tú quieras. Pero precisamente esos llamamientos, esas oportunidades de servir, son las que nos ayudan a ir puliendo esas cosas, ¿no? Que
como tú mencionabas la otra vez, me parece que es, como decía el mismo José, ¿no? Soy como una piedra que va rodando y va puliéndose caída tras caída, ¿no? Y muchas veces recuerdo una enseñanza o un chiste que decían ahí en la misión y también aquí con los líderes locales que dice, Dios no escoge lo mejor, Dios escoge a veces lo único que hay, ¿no? Entonces, creo realmente que los llamamientos sí son porque serviremos a alguien, pero debemos de cumplir esta parte que dice el manual, que es para acercarnos más a Cristo y llegar a ser más como Él. Entonces, pues, luego que hubo acabado de hablarle a José, sigue con Sam. Uh-huh. Y aquí sucede algo muy curioso, porque Sam, pues, no aparece mucho en las Escrituras, ¿verdad? Uh-huh. Sam se menciona como el Lemuel de Lamán. Ándale. Como el sidekick, como el segundo, como el Robin de Batman. Ándale. Okay. Y entonces le dice, en el versículo 11 le dice, bendito eres tú y tu posteridad, pues heredarán el país, así como tu hermano Nefi, y tu posteridad será contada con la de él, y tú serás aún como tu hermano, y tu posteridad será como la suya, y tú serás bendecido todos los días. ¿Qué hombre tan más resiliente debió de haber sido Sam? Porque no tuvo protagonismo. Por lo menos no en el cuento o en la historia que nos está contando Nefi. Nunca fue el líder, nunca fue el profeta, nunca fue el dirigente. Sin embargo, Dios lo pone al mismo nivel si obedece los mandamientos a través de la bendición que recibe de su padre Leí. Serás aún como tu hermano. A pesar de que Sam no destacó tanto como Nefi, ni era el profeta, se le bendice igual. ¿Por qué, Eduardo? Yo creo que aquí es un punto donde debemos de entender cómo funciona el servicio a los ojos de Dios. Porque una cosa es verlo como lo ve el mundo, por así decirlo, corporativo, ¿no? De que entre más grande sea la responsabilidad, pues tú recibes una mayor paga, ¿no? Pero en el Evangelio, la verdad es que no importa si tú eres la persona que da la bienvenida o si tú eres el líder que está a cargo de una congregación, para el Señor lo más importante no es dónde, sino cómo sirves. Y esta cuestión de que él no es reconocido, Sam, fíjate que mi abuelo me contó una experiencia que se me ha quedado muy grabada. Porque él hace 1000 años, no sé cuántos años son. Él era consejero de la misión aquí, hace muchísimo tiempo. Aquí en Sonora. Aquí en Sonora, perdón. Y entonces, en una ocasión, le tocó ir a Puerto Peñasco. Y en Puerto Peñasco no había ni casa de oración, ni rama, ni nada, absolutamente nada. Y entonces le tocó conocer al único miembro que había ahí, miembro de la iglesia. Y era un señor grande. Y dice, cuando él llegó, pues lo pasa y estaba bien contento porque pues era la primera persona, miembro de la iglesia que tenía contacto por años, ¿no? Y entonces le entrega unos costales con todo el diezmo acumulado de años. Y entonces yo me puse a pensar y dije, qué fácil hubiera sido para él decir, pues no hay aquí dónde, ¿no? O sea, yo ahora sí que quisiera cumplir, pero no se puede, ¿no? Sin embargo, él, sin que nadie le tomara una foto, sin que nadie le hiciera un reconocimiento, él obedecía en silencio fuera del reflector, ¿no? Y creo que esa es una enseñanza muy buena que se nos da. No es dónde sirvas, es cómo sirvas. No importa si alguien te ve o no te ve, tu compromiso de ser obediente ahí tiene que estar. Y es que muchas veces tenemos la tendencia a pensar que los llamamientos nos van a ayudar que entre más responsabilidad tenga el llamamiento, más nos va a ayudar a acercarnos a Dios. Siendo un joven misionero, por allá por el año 99, Eduardo, me tocó servir en Monterrey. Y entonces, cuando yo entré a la misión, meses antes,
llegaron muchos misioneros. Se fueron muchos misioneros y llegaron muchos misioneros. Entonces, pues yo llegué, certifiqué mis charlas y pasó un mes. Ya te delataste que con lo de las charlas ya ni se usan. Ya ni se usan. Y pasó un mes y entonces me entrevistó el presidente y me dijo, ya certificó sus charlas, felicidades. Y es el primer paso para convertirse en un líder. Y yo, sí, ya pronto me van a llamar. Y entonces, junto conmigo llegaron misioneros que tenían un poco más de tiempo porque habían estado en el MTC en Provo. Uh-huh. Y entonces, de repente, a los 3 meses, un misionero que llegó junto conmigo, que no hablaba español, a los 3 meses lo llaman como mayor. Y yo dije, ¿qué pasó? Y entonces pasaron 5 meses y yo seguía aún con mi mismo compañero. ¿Dónde queda la meritocracia? Decías tú. 6 meses. Después, este misionero fue líder de distrito. Y después 9 meses. Y después 10 meses. Y yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Porque ni siquiera me llaman como compañero mayor. Y entonces tuve un compañero, Eldre Heifen, que por cierto hoy me mandó una foto. Y todavía tenemos contacto. Un saludo para mi compa. Y entonces yo aprendí de él este mismo principio que Sam nos está enseñando. Eldre Heifen, al final de su misión, fue un líder de distrito. Pero el trabajo que él y yo hicimos siempre va a estar grabado en mi corazón. Él me enseñó que no necesitas tener el reflector. A todos nos gusta, bueno, a muchos nos gusta tener el reflector. Sí. Me confieso culpable de ese gusto. Pero en las cosas del Señor son diferentes. Hay una parábola que me gusta mucho que habla en cuanto al salario que recibe el trabajador. El que llega en la mañana, el que llega a mediodía, llega uno en la noche y otro faltando 5 minutos. Y el Señor les paga, el Señor de la finca les paga a todos la misma cantidad. Porque el Señor se fija en lo que hay en el corazón. No tanto en el número, en el resultado. Cada número, claro que lleva un corazón, una mente, un espíritu. Pero tú como siervo, ¿lo estás haciendo por la gloria de Dios o lo estás haciendo para que te reconozcan? El líder, cuando dirige, no debe ser rimbombante o ruidoso. A los que se les llama a servir en el ministerio del Maestro, no se les llama para ser jefes o dictadores. Se les llama para ser buenos pastores. Ellos deben de estar constantemente entrenando a otros a tomar su lugar y a convertirlos en mejores líderes que ellos mismos. Un buen líder espera mucho, inspira más y enciende el corazón de los que son llamados a servir. James E. Faust. Y me recuerda también al caso que vamos a ver más adelante, por cierto, de Moroni, el capitán Moroni, y la manera en que lo describe, dices tú, qué padre que te dedique unas líneas así, porque dice que era alguien poderoso, obediente, que si hubiera más Moronis hasta el infierno temblaría, cosas así. Pero me gusta el versículo que sigue cuando dice que el Amán y los demás, ellos predicaban, dice, y no hacían menor servicio. O sea, yo recuerdo una ocasión que fuimos llamados, mi esposa y yo, como maestros de guardería. Y al principio dije, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó aquí? Pero ahí es donde aprendí ese principio de que al final no importa dónde, sino cómo. Y el Señor está bien pendiente de ti. Y Él sabe qué tiempos y en qué lugares debes de estar. Y eso es muy bueno. Fíjate que curiosamente, es otra cosa más que tenemos en común, Eduardo. Yo serví como obispo de mi barrio 7 años. Y el siguiente obispo fue mi buen amigo Luis. Y que, por cierto, también colabora aquí en el podcast. Y entonces yo dije, no, pues Luis le va a preguntar a Dios si yo puedo tener un llamamiento, pues, no. Donde pueda servir. No entendí mi lección en la misión todavía. Y entonces el obispo en ese momento siente la necesidad de llamarme como maestro de valientes. Y no es muy común aquí en México que un hombre sirva en la primaria. Uh-huh.
Y en ese tiempo mi hijo estaba como valiente. Entonces yo me siento muy contento de poder haber servido enseñando a mi hijo el evangelio en esa tierna edad. Pero sí, definitivamente tenemos que aprender a hacer brillar nuestro llamamiento, cualquiera que sea, secretario, consejero, presidente. El Señor sabe por qué nos llamará. Así es. Y bueno, pues vamos a pasar ahora al punto de las Escrituras donde hay una ruptura, ¿no? Hay una ruptura entre, pues vamos a decir que los buenos y los malos, pero no. Nefi, Sam, Zoram, las hermanas de Nefi, y dice ahí, y todos los que quisieron, se unen a Nefi y se separan porque la lección se repite, ¿no? Otra vez quieren acabar con él, y el Señor les manda que se vayan. Que creo yo que tiene de haber pasado a Nefi lo que nos pasa a nosotros cuando eres papá. Y dices, ya entendí lo que mi papá estaba batallando, ¿no? Ahora él era... ¿El líder? El líder. Curiosamente, pues no se dividen entre buenos y malos, pero se dividen entre nefitas y lamanitas. Y lamanitas. Ok, entonces es algo muy curioso esta parte de aquí. Me gustaría resaltar una parte del versículo del capítulo 4, en donde después de que terminó de hablar las profecías de José, dice, llamó a la familia de Labán y sus hijos e hijas. Aquí todavía estaba hablando Leí, y dice, al grado que guardes mis mandamientos prosperarás en el país, y si no guardas mis mandamientos serán desechados de mi presencia. Y entonces les está hablando ¿a quién? A sus hijos, pero a sus nietos, y a lo mejor también hasta a sus bisnietos. En este punto ya eran... Sí, ya habían sido más productivos, ya eran más. ¿Ok? Entonces, llega un momento en donde Leí hace una profecía que nos alcanza aún a nosotros. Nosotros somos descendientes de los lamanitas. ¿Ok? Entonces, aquí les habla a los hijos de Lamán. Nos habla inclusive a nosotros, Eduardo. Y dice el versículo 6. Por tanto, si sois maldecidos, hablando de la maldición de Leí, perdón, de Lamán y Lemuel, por no obedecer los mandamientos, dejo mi bendición sobre vosotros para que os sea quitada la maldición y recaiga sobre la cabeza de vuestros padres. ¿Qué tiene que ver esto, Eduardo? ¿Cómo podemos bajar esto a un enfoque práctico hoy en día? La gran mayoría de los que estamos escuchando, que nos hacen el favor de escuchar el podcast, probablemente son miembros activos de la iglesia que van cada domingo y que están tratando de que su familia sea de alguna manera fiel a los convenios que han hecho. Pero ¿qué pasa, Eduardo, si nosotros somos ese eslabón que se aleja de la iglesia? Y por culpa de nuestra flojera o de nuestra pereza por ir a la iglesia, nuestros hijos se descarrilan y ya no llegan a ir a la iglesia. Es culpa de ellos. Mira, a veces sucede incluso, como vemos en el caso de Leí, aun cuando son fieles, ¿no? Que también puede haber este alejamiento, ¿no? Pero yo pienso que el que tiene la última palabra siempre en el juicio va a ser el Señor. Él tiene todo el contexto. Sin embargo, sí somos responsables de poder enseñarles a nuestros hijos con el mejor ejemplo que podamos, no de una manera perfecta porque no se puede, pero sí en cierto punto nosotros tenemos una responsabilidad de poder enseñar, y ya después cuando ellos tomen sus decisiones, pues sí, ellos son responsables de eso, pero lo que nosotros quedemos cortos por, como tú mencionabas, por tú no querer hacerlo, creo que ahí es donde puede aplicar eso muy, muy bien. Y bueno, después se nos bendice a todos los lamanitas diciendo que no pereceremos. Y aquí estamos. Aquí andamos todavía los lamanitas. Y bueno, ahora sí, viene la ruptura. Se separan. Por un lado los nefitas, por otro lado los lamanitas. Y a continuación viene algo muy, muy interesante. Terminando lo que es esta lección, viene lo que conocemos como el Salmo de Nefi. ¿Ok? Y el Salmo de Nefi
es algo muy curioso porque la palabra salmos nos refiere al Antiguo Testamento. Un salmo es una canción, es un verso, es un poema que de alguna manera tiene una estructura. ¿Ok? Y fíjate que el Salmo de Nefi cumple con 5 condiciones que cumple cada uno de los salmos que vienen en el Antiguo Testamento. Okay. Estas son invocación, queja, confesión de confianza, petición y alabanza. Es una mini historia, pero bien estructurada. Bueno, y este salmo, esta manera de escribir de Nefi, nos enseña algunas cosas de él. Número 1, que era alguien que estudiaba las escrituras. Porque está copiando una forma literaria de expresar lo que siente. Y número 2, que es un autor experto en el lenguaje de los judíos, como se escribió el Libro de Mormón. A pesar de que el Libro de Mormón fue escrito en egipcio reformado, que es una mezcla de hebreo y de egipcio, entonces no solamente no era un lenguaje que no hablaban, era un lenguaje que solamente se escribía. Entonces es otra característica que nos muestra. Probablemente Nefi en su juventud, cuando empieza a escribir sus memorias de las cuales basan esas escrituras, no se imaginaba la responsabilidad que tendría. Entonces, quiero rescatar algunos enfoques prácticos de esta experiencia que tuvo Nefi al escribir el Salmo. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de escribir nuestras memorias también, y que probablemente puedan verlas nuestras futuras generaciones. Esto a través de la aplicación de recuerdos en la página de Family Search. Y entonces, ¿te imaginas, Eduardo, cómo va a ser el impacto que tengan para nuestros hijos, para nuestros nietos, el ver nuestro testimonio, el ver la experiencia que tuvimos como padres de abrazar por primera vez a nuestros hijos? Los desafíos. Fíjate que hay una estadística muy interesante en esto. Y es que cuando un recuerdo o una historia que no se registra dura 2 generaciones y luego se olvida. Entonces tenemos una responsabilidad muy fuerte, ¿no? en este registro de los recuerdos. Fíjate que aprovechando este momento que estamos hablando de recuerdos, cuando preparábamos el capítulo, te compartí una experiencia que yo tengo escrita en mi aplicación de memorias. Y es una historia muy cortita que no tiene mucho que ver con el capítulo, pero me voy a permitir compartirla con todos ustedes. Al cabo que es tu podcast. Que al cabo es que es... ¿Qué no? Así es. Entonces, se llama Cuando Max corrió al lado opuesto. ¿Ok? Dice: hoy la familia de Arte Priego pasó toda la tarde del día de reposo en los jardines del templo de Provo, Utah. En un momento, los niños estuvieron jugando retirados más allá de lo normal de los adultos, y de repente Max, mi tercer hijo, salió corriendo hacia la calle 900 Este. Los que conocen y no conocen Provo, el templo está al lado este y después está un parque que es exclusivo para los misioneros. ¿Okay? Pero los domingos nos dan chance de estar ahí. Okay. Entonces Max estaba originalmente pegado al templo donde estábamos nosotros, y la experiencia dice que de repente nosotros volteamos y nos dimos cuenta que Max empezó a correr al lado contrario, con todas las energías que un niño de 4 o 5 años puede tener. Kevin, mi hijo mayor, salió corriendo detrás de él, y cuando nos dimos cuenta, también nosotros, junto con mi hija Sofía y mi hija Susan, salimos corriendo para alcanzarlo. Corrí lo más rápido que pude y le pude alcanzar casi por llegar a la calle por donde pasan autos a fuerte velocidad. Y él repetía sin parar: soy malo, soy malo. Él corrió en sentido contrario al templo y su familia, hacia el peligro, porque su hermano le había dicho que era malo. Él lo creyó
y salió corriendo al lado contrario de quienes le aman. Y oportunamente para este relato, contrario al lado del Señor, el templo. Lo alcancé y lo vi llorar por creer que era malo. Lo abracé, lo besé y le dije una y otra vez que era bueno, que le amaba. Sin embargo, no lo pude calmar. Entonces lo eché en mis hombros y empecé a caminar a donde estaba el resto de la familia, hacia el lado del templo. A pesar de sus deseos de irse y de mojarse en los rociadores de agua para que se le quitara lo malo. Después ya me dijo que es a donde iba, que no iba hacia la calle. ¿Okay? Su mamá lo tomó en los brazos y lo consoló hasta que se calmó. Y aquí viene mi salmo, mi lamentación. Temo como padre que al llegar al momento en que Max sea grande, no pueda ayudarle a ver lo bueno que hay en él. Y a diferencia de hoy, no pueda echarlo sobre mis hombros y rescatarlo del peligro de correr al lado contrario del Señor. Amo a mi hijo y sé que es un buen niño. Agradeceré a mi Padre Celestial porque Él es parte de mi familia. Entonces, hace poco le leí este relato a Max y él ya no se acuerda de esta situación. Sin embargo, creo que a medida que él crezca, le servirá como recordatorio que debe de caminar hacia el lado del Señor. Y algo crucial de este estilo de poder escribir. Digo, no tenemos que ser escritores para poner nuestros sentimientos como tú lo hiciste. Y claramente no lo soy. Pero algo que le agradezco mucho a Nefi es el ser honesto, ¿no? Porque sería muy fácil decir, no, pues yo fui el mejor y no, todos estaban mal, pero en este salmo, así como tú expresas ahí tu preocupación, él comenta lo que pasa por su mente. Me gustaría compartir algunas brevemente. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 17, sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor al mostrarme grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama, oh miserable hombre que soy. Mi corazón se entristece a causa de mi carne y mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Dices tú, no, pues este es el Nefi que me espera a mí, ¿no? Pero creo que algo que podemos compartir, les preguntaba a unos amigos que sí que es lo más intimidante de recibir un llamamiento. Y es algo similar a lo que dice él, ¿no? El sentir que no eres adecuado, el sentir que a lo mejor no sabes, a lo mejor sentir que eres débil y tienes miedo de caer, cosas así, ¿no? Entonces creo que este salmo nos ayuda a entender que si Nefi, que fue un profeta que experimentó tantas cosas, batallaba, pues tú también vas a batallar, ¿no? Pero es parte del mismo proceso, ¿no? Otro versículo que me gusta mucho es el número 20, donde dice, mi Dios ha sido mi apoyo, Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del gran mar. Y esta escritura la estaba compartiendo con mi esposa y Diana me contaba una experiencia que ella tuvo acerca de esto. A Diana no le gusta dar clases, ¿no? Digo, no estoy revelando nada que ella no haya dicho, ¿no? Para el obispo del barrio, a Diana no le gusta dar ¿no? clases. Y entonces estábamos en un barrio donde estaba una hermana que daba unas clases muy buenas, ¿no? Todos íbamos y muy, muy padre se preparaba. Y entonces la relevan y llaman a Diana, de maestra de escuela dominical. Y entonces ella estaba en la casa leyendo y acerca del testimonio. Y dijo ella, pero es que si yo no he sentido eso, ¿cómo voy a enseñar ese principio, no? Nunca he sentido ese ardor en el pecho, ¿no? Por así decirlo. Y entonces ella hace una oración, dice, y en ese momento preciso, siento esa confirmación. Siento ese testimonio. Dice, y eso me ayudó mucho a poder enseñar con autoridad, con confianza, porque más o menos como lo que tú dices, ¿no? Se sintió ella observada y atendida por el Señor. Entonces, al final, teniendo eso, pues ya lo demás, por así decirlo, es lo de menos, ¿no? Y hay otra escritura, fíjate, que me gusta en el mismo Salmo para terminar mi parte. Y es el 21. ¿Tú lo tienes ahí a la mano para leerlo? Sí, claro. Dice,
me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne. Hace unos meses, yo creo, estaba... Por mi llamamiento me toca entrevistar a las personas que van a obtener su recomendación para el templo. Y recuerdo que ese día, como dice tú, fue un día de perros, ¿no? Estuvo bien complicado todo. Y entonces esa entrevista era a las 9:30 de la noche. Yo soy como las gallinas, ya a las 8:30 ya ando ahí con los ojos caídos, ¿no? Entonces estaba bien cansado, la verdad, mentalmente, pero también físicamente. Y entonces me tocaba a esta persona de entrevistar y dije yo, quisiera que no me viera cansado, ¿no? Quisiera que esa persona no sienta como uno más, ¿no? Porque la verdad tenía el deseo de que tuviera una bonita experiencia, ¿no? Con su entrevista. Y entonces me senté, traté de darme ahí 2 cachetadas, ¿no? Para alivianarme. Y recuerdo que una voz bien, así como se describe, apacible, suave, me dijo, recuerda que esto que haces es solo por un rato. Wow. Y dije yo, ok, sí es cierto, tengo que darle mi mejor esfuerzo porque sé que esto va a ser solo un rato. Entonces son esas experiencias o sentimientos que te impulsan como líder a decir, ok, voy a seguir, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Eduardo, el ver cómo Nefi dio consuelo cuando se sentía abrumado y sentía ansiedad puede ayudarnos a saber cómo comportarnos cuando tengamos sentimientos de este tipo. ¿Conoces a alguien, tú como que tu persona que nos estás escuchando en el podcast, conoces a alguien que pueda hallar consuelo sobre estos pasajes? Comparte unas escrituras con ellos. Compárteles qué fue lo que pasó con Nefi para que esas personas también puedan hallar consuelo y podremos aplicar las escrituras a nosotros mismos, que de eso se trata esto. Así es. Y me gustaría terminar con la escritura que viene en el versículo 27 del último capítulo y dice, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Y entonces dije yo, ¿cómo es posible con tanta cosa, no? Porque uno sufre situaciones, pero ves algunas muy particularmente desafiantes, ¿no? Y entonces recordé la cita del presidente Russell M. Nelson cuando dice, mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Y quisiera decirles, amigos, que nuestra felicidad tiene todo que ver con ese enfoque que tenemos. Y el servir, el liderazgo, te ayuda a que siempre estés enfocado en lo eterno, ¿no? Que podamos pensar celestial, como dijo el presidente. Pero ese pensar celestial incluye, como Nefi, aceptar nuestras limitantes. Está bien que no sabemos hacer todo, ¿no? Pero siempre confiando en el Dios que nos llamó y en el Dios que nos ha sostenido durante toda la vida. Gracias, Eduardo. Gracias por acompañarnos una vez más en este capítulo de nuestro podcast y queremos invitarles a que si les gustó puedan compartirlo en sus redes sociales, puedan darnos un like. Eso nos ayuda a llegar a más personas y poder enseñarles cómo tener un enfoque práctico de las Escrituras. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz semana. ¿Qué ofrece el Salvador a las personas que lo buscan? ¿Cómo puedo confiar en alguien a quien no puedo ver? En el siguiente episodio veremos cómo Cristo se convierte en un puerto seguro en el mar de nuestras adversidades. También obtendremos un resumen práctico de cómo el plan de salvación de Dios bendice a todos sus hijos. Esto fue Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte.